Bienvenidos a la etapa 6 de la Vuelta a España 2021. Ayer Kenny Elissonde aprovechaba un infortunio del líder Rein Taaramäe y se vestía con la camiseta roja. Hoy él y su equipo Trek Segafredo debían defender esa distinción en una etapa de 160 kilómetros en la que el viento se presentaba como la principal amenaza para el pelotón. La fracción comenzaba en descenso y en su gran mayoría transitaría por terreno llano, para definir al vencedor en un corto y exigente ascenso de 2 kilómetros al 8,7% en el Alto de la Cullera. Final inédito para una etapa de la Vuelta, pero que ya había sido escenario en varias ocasiones de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. El pelotón ha rodado agrupado durante el primer tercio de carrera, y solo se rompe la calma en el momento en que atacan Joan Bou del Euskaltel y Ryan Gibbons del Emirates. Del pelotón saltan otros 3 hombres para no irse a la punta. Jetse Bol del Burgos, Lindemann del Quebeca y el danés Magnus Cort Nielsen dan el sello final a la escapada del día. A 100 kilómetros de meta han llegado a tomar una diferencia de 3 minutos. La renta ha seguido ampliándose a medida que pasan los kilómetros. 6 minutos ha sido la máxima que han alcanzado a tomar los fugados. Ahí empiezan los movimientos por tratar de recortar por parte de los ciclistas del Trek Segafredo, defendiendo los intereses del líder de la carrera. Una caída afecta a los corredores del Bike Exchange que también se habían unido a la persecución. En el último tercio, Movistar y Jumbo han hecho el relevo y la distancia se ha reducido significativamente. Un corte propiciado por las ráfagas de viento y el incesante trabajo de los telefónicos ha cogido fuera de base al hasta ese momento líder Kenny Elissonde. La camiseta roja estaba de nuevo disponible para los hombres de la general y comenzaría a darse batalla en los últimos kilómetros. Ineos y Quickstep también se unen a la persecución, y en la base misma del ascenso final al Alto de la Cullera parte de la fuga llega a ser neutralizada, excepto por Magnus Cort Nielsen, que tiene algunos metros de ventaja y debe pedalear con todo para evitar ser alcanzado. Jonathan Narváez comanda los esfuerzos de Ineos, que viene lanzado con Carapaz y Bernal. Es tanta la potencia de Narváez que debe aminorar la marcha para esperar a sus compañeros suramericanos. En los últimos metros, Michael Matthews viene encabezando un grupo en el que vienen Blasov, Roglic, Egan y los 3 del Movistar. Cort Nielsen pedalea con todo para evitar ser alcanzado. A pocos metros, Primož Roglic amenaza con quitarle el triunfo, pero se le acaba la carretera y no logra cumplir su cometido. El danés del IF Education se lleva la etapa y suma el 4º triunfo en su historial personal de la Vuelta. Primož llega con el mismo tiempo y bonifica. Y un poco más atrás, Andrea Bagioli y el Quickstep cierra el podio. Tras él arriban Blasov, Enric Mas, Michael Matthews, Egan Bernal, Valverde y Superman López. Roglic recupera la roja y le mete algunos segundos a sus rivales. Escoltan en la general los 3 hombres del Movistar. Enric Mas a 25 segundos, Miguel Ángel López a 36 y Alejandro Valverde a 41. Mismo tiempo que Egan Bernal, que ahora es quinto. Sexto a 53 segundos Alexander Blasov de Astana. Julio Checón es séptimo a 58. Tras él Lilian Calmeñán a 1.04, Mikel Landa a 1.12 y cierra el top 10 Fabio Aru a 1.17. Rein Taaramäe continúa como líder de la clasificación de montaña. Jasper Philipsen se mantiene con la camiseta de los puntos y Egan Bernal sigue al comando de los jóvenes. Este viernes llega una etapa con más de 3.700 metros de desnivel positivo, distribuidos en 6 puertos de montaña, de los cuales 2 son de primera categoría. El primero de ellos al iniciar la fracción y el último en la llegada al balcón de Alicante con 8,4 kilómetros al 6,4%. Oportunidad para que la carrera se siga seleccionando y para que los aspirantes al título muestren de una vez por todas sus cartas. ¿Habrá cambio de líder? ¿O Primož Roglic seguirá sumando segundos a su cuenta? Déjanos tu opinión en los comentarios.